invitado es un joven talentoso que ha dedicado más de 5 años a la música urbana. Su historia comenzó en los festivales de colegio y de cultura, donde su voz y su estilo empezaron a abrirle puertas en diferentes medios de comunicación. Hoy sigue soñando con conquistar corazones y con llevar muy en alto su nombre, demostrando que la pasión y la constancia son el camino hacia el verdadero éxito. Hoy entraremos en confianza y conoceremos un poco de la vida detrás del artista de Di La Voci. Bienvenidos. Él es Di La Voci, nuestro invitado especial hoy en Confianza, y el agradecimiento también muy especial a todos ustedes, nuestros cableoperadores aliados. Gracias porque nos permiten llegar hasta sus hogares con una entrevista más de nuestros artistas, la gente que nos ve en el eje cafetero Valle del Cauca, en Cundinamarca. Gracias por el reporte de su sintonía. Recuerden que en Confianza es una entrevista amena y acogedora, donde nos enfocamos en conocer un poco más de quién hay detrás del artista. Y hoy el turno es para un joven talento de la ciudad de Medellín. Nos acompaña acá Di La Voci. Bienvenido, hermano. Qué rico tenerlo acá en el sofá en Confianza y conocer un poco de su trayectoria artística de Di La Voci, pero también de Cristian. Exacto. Hey, Diego, muchas gracias por la invitación. Súper contento de estar aquí en el canal, en el programa. Y nada, vamos a hablar un ratico para que conozcas sobre Di La Voci y la gente que nos está viendo también sobre Di La Voci y sobre Cristian, obviamente. Así es. Hablemos de Cristian. ¿Quién es Cristian, hombre? Bueno, Cristian viene del sur de Colombia, de un rinconcito que no sé si has escuchado, Putumayo. Claro. Sí. Claro que sí. De allá viene Cristian, del Putumayo. Entonces siempre venimos pues como con este sueño. En el momento vivo en Medellín. Llegamos pues con ese sueño aquí a Medellín más o menos ya 3 años pasaditos. Siempre pues tenía yo como ese sueño de llegar a Medellín pues como para dedicarme a la música más de lleno. Sí. Entonces, como yo siempre había cantado pues desde que estaba pues más pelado en el colegio, en los eventos y todo ese tipo de cosas, entonces ahí fue cuando yo dije, no, yo tengo que buscar el lugar donde se me dé mejor. Y bueno, y pues obviamente han sucedido muchas cositas que te puedo ir contando en el recorrido de la entrevista. Claro que sí. ¿Y por qué llegan a la ciudad de Medellín? ¿O te trajeron muy pequeño? ¿La familia llega en qué momento a la ciudad de Medellín? No, ¿Por qué Medellín? No, fue hace 3 años. ¿Hace 3 años? Ajá. No, yo prácticamente me vine solo, o sea, yo terminé el colegio y pues obviamente yo quería venirme hace muchos años atrás, más antes, pero pues obviamente no tenía la facilidad, yo aquí no conocía a nadie, pues no tengo familia, pues no tenía amigos, y dije, yo tengo que llegar a Medellín, pero pues, ¿qué? Si no conozco a nadie, no sé dónde voy a llegar. Fuerte, Entonces, una fuerte decisión, claro. Ajá, entonces yo dije, no, pues primero tengo que organizarme bien allá, bueno, tengo que pues camellar y toda la cosa, pues como para empezar como a tener un ahorro, pues para no llegar allá a la deriva. Que sí, obviamente si yo llegaba allá, pues qué, o sea, cómo iba a sostenerme los primeros meses para ir gestionando. Entonces lo que hice fue primero trabajar allá en el pueblo y dije, bueno, voy a trabajar, me ahorro un buen tiempo, un dinerito como para sustentarme los primeros meses, en caso tal de, pues, de que obviamente yo sabía que tenía que venir a trabajar también. Claro, o sea, porque uno viene con muchas expectativas, pero realmente no sabe con qué se va a encontrar, ¿cierto? Ajá, o sea, obviamente había que trabajar pues en trabajos del común, como cosas que yo ya tenga experiencia, haya tenido experiencia o ya haya trabajado. Entonces, más o menos, como a los 3 primeros meses, encontré trabajo en Medellín. Entonces ahí fue como que dije, bueno, por lo menos ya no me tengo que gastar la plata que tengo ahorrada, pues como que no se me va a ir la plata de una. Entonces, claro, ahí empecé a trabajar de cajero. Okay. Eso fue el primer trabajo que encontré aquí en Medellín, aunque yo tengo experiencia en muchas cosas allá. Entonces ya empecé a trabajar y así mismo pues dije, bueno, ya ahora sí tengo un trabajo y ya puedo ir sustentándome pues aquí en Medellín, para la música, que los gastos, en todo ese tipo de cosas como para ir, ¿tú me entiendes? Como para ir uno ya desenvolviéndose pues en la música. Entonces mientras trabajaba, iba grabando temitas por ahí, buscando estudios, buscando productores, como que yo decía, pues bueno, como no conocía a nadie, empecé a buscar redes sociales, productores musicales, que para los videos, y hacer colegios. Lo primero que hice fue colegios. El primer colegio que llegué a, pues, así a hacer en Medellín, yo dije, pues obviamente con susto, porque una cosa es haber cantado allá en el municipio, en un pueblito donde yo estaba. Exacto. Pues y además la gente allá me conocía. Es que es un reto, o sea, es un reto y una responsabilidad grande. Ajá. Allá la gente me conocía, o sea, allá la gente literal ya sabía quién era yo, pero pues no era lo mismo llegar acá a un colegio, porque yo decía, Medellín, es puro reggaetón y hay artistas por todos lados, deben estar acostumbrados a escuchar
todos los días un cantante en el colegio, entonces van a decir, este es otro cantante de los mismos, otro parecido, otro nuevo ahí, entonces como que dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Y el primer colegio, bacanísimo, o sea, me recibieron súper bien, entonces yo como que, hey, bacano, me recibieron chévere, entonces hay que seguir haciendo. Entonces me fui por ahí haciendo colegios, todavía lo seguimos haciendo obviamente, porque esto se trata de esto, Claro. de seguir haciendo colegios. Y bueno, o sea, así fue pues como que el inicio, como haber llegado aquí a Medellín. Y en la moto que me vine desde Putumayo. Te viniste en moto y todo, o sea, Ajá. maleta en mano y en la Epa. moto y nos fuimos Ajá, a así aventurar mismo. a ver qué resulta. Sí, exactamente. Pero en Putumayo también venías ya trabajando con proyecto musical, obviamente. ¿Desde qué edad, mejor dicho, estás involucrado en la música? Sí, o sea, yo pues obviamente a mí me gusta mucho la música desde pequeño, o sea, Sí. yo crecí escuchando reggaetón, pero no fue como que ya fue después el gusto por cantar en público, ya cuando estaba en el colegio, como en 10º, 11º fue que yo dije, pues voy a cantar en público en un evento que me dijeran, hey, canten en la izada de bandera que le llaman, Ajá. los eventos del colegio. Entonces me puse a cantar, canté una cancioncita y la gente pues como que, wow, como que todo el mundo ahí como que, hey, ese man canta muy bacano. Y ahí para adelante como que, el que va a cantar para fin de año en el colegio, a usted le toca cantar, otra vez va a cantar, yo, bueno, hágale. Entonces como ya vi que eso le empezó a gustar a la gente, entonces yo dije, pues voy a seguirlo haciendo. Empecé a seguir cantando, me gradué también, y pues obviamente no había la facilidad para uno poder estar grabando, y además que allá en ese tiempo más o menos era muy difícil buscar un estudio. O sea, por allá casi no hay industria musical. Ok. Ahorita sí, de pronto sí ya uno puede encontrar con más facilidad estudios, pero no sigue pasando de ahí, de Claro, de pronto no grabarla hay y ya. tantas posibilidades como hay acá en Medellín, por ejemplo, pues que hay tantas casas productoras, Exacto, tantas alternativas. y más espacios para darse a conocer, eventos, como para eventos, por así decirlo, públicos, entonces como que no hay esa industria allá para la música, entonces no pasaba de ahí, cantaba en discotecas, que los eventos del pueblo, pero ya, el que canta, listo, ya no pasa nada. Entonces ahí fue pues como que yo dije, bueno, vamos a seguir cantando, pero yo necesito algún día llegar para Medellín, algún día llegar para allá. Entonces, obviamente, pues allá estando ya graduado y toda la cosa, 18 años, tenía que trabajar, pues empecé pues, a trabajar por así decirlo, para los gastos de uno, como siempre, en la casa, o sea, es que uno tiene que llegar a la casa, pues como que los gastos, que bueno, esto, que aquello. Entonces, no tenía la facilidad de decir, me voy para Medellín y ya. Entonces, pasaron varios añitos antes de que viniera pues como para acá, para Medallo, trabajando en muchas cosas. Yo trabajé de, ¿cómo le dicen al islero? El de las estaciones de gasolina. ¿Bombero o qué? Sí, no, así, islero. Islero. Ajá, islero. Eso, trabajé de eso. Yo trabajé atendiendo, como quien dice, en locales, ¿cómo se llama eso? En atención al cliente, en el comercio. salsamentarias. Ok. ¿Qué más? A ver, Bueno, litografías. y cuando tomas la decisión de venirte, en tu casa, ¿qué te dicen? O en tu casa, bueno, también de pronto dicen, este muchacho, ¿qué se va a ir a hacer por allá? O este muchacho sí es loco, sin saber dónde va a llegar, sin saber dónde va a ir, solamente va con sueños y expectativas en una maleta y una moto. Ajá. No, pues la más preocupada fue mi mamá. Ajá. Ella decía, pues como que, ¿usted cómo va a hacer? Usted se va a ir por allá, pero usted no conoce a nadie. Y eso fue ya 3 años para atrás. Y le dije, no, pues, vea, yo estoy trabajando, yo estoy trabajando y al principio pues voy a empezar a buscar desde acá, como decir, arrendos, pero habitaciones, primero habitaciones, en arrendo, como para no llegar como que a la deriva a buscar una casa o un apartaestudio, ¿no? Entonces, una habitación, así no importa si sea compartida, pagar un arrendo en una habitación. Entonces yo dije, pues voy a empezar a buscar por Facebook, por Marketplace, desde allá. En Medellín, yo ponía Medellín, arrendos, habitaciones. Pero usted es muy berraco, como decimos acá en Medellín, porque es que esa decisión no la tomó no tan fácil. Usted Sí, salió de claro. su zona de confort, de su núcleo familiar, de donde tiene todo en la casa, y salir a aventurear sin saber absolutamente nada. O sea, como usted lo dice, no tenía ni dónde llegar, ni conocía a nadie, y vamos a ver qué pasa. Hay decisiones en la vida que a veces son fuertes, pero que nos hacen crecer como persona. Y por ejemplo, ya ha pasado un tiempo, ya estás estable, ya te estabilizaste acá, ya hiciste una carrera, estás haciendo una vida acá, y ahí es donde dice, hombre,
gracias a Dios yo tomé esa decisión, Sí. qué bueno que la tomé. Si no lo hubiera tomado, tal vez todavía estarías allá pensando, ay, ¿y si me voy para Medellín, qué pasa? Y muchas personas nos quedamos en el trayecto de la vida muchos años pensando en tomar una decisión, se nos pasa la vida y no la tomamos. Exacto, como que uno no sale de esa zona de confort. Claro. Si no Ajá. sales de la zona de confort, no vas a saber pues pronto tus capacidades o no vas a saber qué pudo haber pasado. Y lo mismo yo pensaba, yo decía, yo tenía dos opciones. Si me voy para Medellín, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues, ¿qué puede pasar? O sea, que se me acabe la plata y me toque devolverme. Pues, sí o no, eso es como lo peor que puede pasar. No pensando Sí, en, sí. pucha, que lo van a hacer, le van a hacer algo a uno. Y dije, pues se me acaba la plata y me toca devolverle, listo, no pasa nada. ¿Y qué pasa si no? Si encuentro un trabajo, si me empieza a resultar algo, si me empieza a ir bien. Entonces dije, pues voy a tomar el riesgo, pues si yo me quedo aquí, no voy a ser feliz. O sea, yo dije, si yo me quedo allá, yo no iba a ser feliz y yo iba a quedar con eso ahí en la cabeza. Por lo menos hoy puedo decir, lo logré porque llegué hasta Medellín, hice lo que quería hacer, lo que me gusta. Porque yo siempre digo que pues los sueños, o por así decirlo, uno no es como quien dice, si no lograste llegar hasta arriba, donde como muchos artistas, entonces no cumpliste tu sueño. Pues si tu sueño era cantarle a la gente y cantarle al público, pues ya lo lograste, ese era tu sueño. Y pues yo siento que yo lo cumplí, porque pues yo ya he cantado en escenarios, le he cantado al público, Exacto, en medios. he conectado con muchas personas. Entonces para mí el primer sueño yo lo cumplí, que era cantarle a la gente. Diferente que hubiera sido que nunca hubiera grabado una canción o no hubiera llegado a un escenario. He cantado en muchos escenarios, he compartido con muchos artistas. Entonces uno dice, cumplí el sueño, o sea, de conectar con la gente y de ser cantante. Pues porque el sueño no es solamente llegar hasta arriba, hasta ese nivel, sino si el sueño de ser cantante, ya lo eres, ya lo tienes. Ajá, está bien. Entonces eso, o sea, pues, me decidí como quien dice haber llegado hasta Medellín, hasta acá. Y bueno, y pues aquí hemos como quien dice logrado siempre varias cositas. Antes de llegar a Medellín siempre se me habían presentado otras cositas chéveres por ahí. Por ahí no sé si viste, estuve en la revista Vea. Sí, claro. También por ahí. Pero te digo que has estado involucrado en diferentes medios de comunicación, lo que también es de admirar porque el hecho de tocar puertas en los medios a veces es complejo también. Entonces es muy bonito cuando también los medios de comunicación abren las puertas y le dan la oportunidad a los artistas emergentes para que den a conocer su talento, para que empiecen a dar a conocer su producto. Eso también es relativamente importante en un proceso. Y como usted lo dice, o sea, yo creo que también la vida va de metas, de sueños que están por cumplir, pero entonces cuando se cumple una meta, llega otra y llega otra. Entonces, listo, ya tú dices, listo, yo ya la meta o el sueño de ser cantante, yo ya sé lo que es ser cantante, Exacto. yo ya sé lo que se siente estar frente a una tarima, ¿cierto? Ahora, ¿qué viene más allá? Ya hay otros retos, sean personales, laborales, profesionales. Entonces, siempre es como tratar de ir escalando, ir cumpliendo poco a poco los diferentes sueños y retos de la vida. Continuamos más adelante, después de este corte, con Dilavoz, que nos está contando hoy su historia, su trayectoria, cómo fue esa travesía cuando se vino desde Putumayo a buscar oportunidades en la ciudad de Medellín y que hoy día está haciendo una carrera artística aquí, está dejando en alto su nombre y su marca Dilavoz. Y ahí están las redes sociales para que usted vaya y conozca su contenido. Pausa, ya volvemos en confianza. Carita de niña buena es lo que ella tiene, pero se comporta bien solo cuando le conviene, porque ella conmigo es que la tiene y a mi cama siempre se entretiene. Carita de niña buena es lo que ella tiene, pero se comporta bien solo cuando le conviene, porque ella conmigo es que la tiene y a mi cama siempre se entretiene. Niña Buena, ahí estamos escuchando Niña Buena y contanos de dónde surge Niña Buena. ¿Quién es esa Niña Buena? Parce, niña buena surge de uno, pues como que uno pensando en esas niñas, en esas señoritas. Las niñas buenas. Que son buenas, entre comillas. Sí. El que la escuche la canción ya se va a dar cuenta que no es como que tan buena que digamos la niña buena. Es como que la que dice, ahí como dice la canción, se comporta bien solo cuando le conviene. Claro, Pero carita de niña buena. Ella sabe por Y lo ya. que va, Ajá. o sea, ella sabe lo que le interesa. Entonces es como que esas señoritas que les gusta el parche, pero ellas como que solamente van por un propósito.
Ellas aparentan ser niñas buenas, pero ellas saben que van es por otra cosa. Así es. ¿Y este tema hace cuánto lo sacaste? ¿Es composición tuya? Contanos sobre la producción. Ese tema salió más o menos hace como ya más de un año y medio más o menos. Ok. Sí, esa es composición mía. Los temas que tengo hasta el momento son composiciones mías. Siempre, todos los trabajas para las mismas composiciones para interpretarlas. Sí, exacto. Y pues también hay pues para que pillen el videíto ahí que hicimos con la productora FSO Studio por ahí, que nos está acompañando por ahí el productor audiovisual. Claro que Entonces, sí. ajá. Obviamente en el canal de YouTube de Di La Voci y en las redes sociales van a encontrar ustedes todos estos temas y estos videos para que también compartan esta música, para que apoyen estos talentos emergentes, para que disfruten de una nueva propuesta y de verdad que son melodías muy, muy chéveres. Incluso se siente ahí como, o sea, es urbano, pero también hay como fusión de diferentes ritmos. Sí, o sea, yo trato es como de que los temas tengan como ese ritmo melódico, al mismo tiempo como tratar de que se sienta como esa, como quien dice, la entonación y el talento, pues que la gente se pueda, como quien dice, se le pegue ese ritmito. O sea, siempre tratar de sacar ritmos que la gente sea fáciles de identificar. Que cuando uno vaya por la calle caminando, uno lleve el ritmito ahí que se le queda a uno con ciertas melodías en la cabeza todo el día. Por ejemplo, esa cancioncita, y varios del equipo y varias personas por ahí que la han escuchado les gusta mucho. Cada vez que la escuchan, como que es niña buena, niña buena. Es un tema muy, muy perreo, muy reggaetón, pero también es muy, muy chévere, pues, como para el oído. Ahí está. Di La Voci, volviendo al tema de la historia que nos estabas contando ahorita, cuando ya, bueno, te vienes para Medellín, acá ya estás haciendo historia, ya estás haciendo acá una trayectoria y una vida. ¿En tu familia qué te dicen? ¿Tu familia se encuentra en Putumayo o ya están acá en Medellín? Contanos sobre tu núcleo familiar. Sí, pues como te contaba, pues que la más preocupada era mi mamá. Sí. Que ella era como que la más que decía, ¿usted cómo va a hacer? ¿Se va a llegar allá? Pero pues ella vio en mí ese sueño que yo tenía como tan clavado ahí y dijo, no, pues que sea lo que Dios quiera y la bendición. Y ella siempre ha estado ahí al tanto, pues mi mamá como de mí, del apoyo. No tiene la posibilidad de uno decir de que ella me pueda apoyar como económicamente, como tienen muchos la posibilidad artistas que de un principio tienen esa forma. Pues no es como que tenga la posibilidad, pero está el apoyo moral, que es lo más importante. O sea, de que esté ahí ella apoyándolo a uno, porque pues es muy complicado a esto de la música tener como esos ingresos en la familia, o por así decirlo, le vamos a invertir para que siga cantando. Pero lo más importante es si vos tienes las ganas y está el apoyo moral ahí, esa motivación y esa bendición de tu mamá, es como lo más importante. Entonces, la pregunta que me hiciste ahorita, ¿cuál fue? La de... ¿Qué te decían hoy día que ya te están viendo pues como consolidado con un proyecto musical y dónde está ella? Si está allá en Putumayo. Bueno, ella está en esos momentos, viven en Quindío. En Quindío. En el eje cafetero, por allá por municipio Montenegro. Ella vive con dos de mis hermanos. Tengo una hermana en Bogotá, que con ella fue que pues, ella fue como que la conexión en ese entonces para el tema de la revista Bea, cuando hicimos la entrevista. La Red también, que una vez salió una nota por ahí en La Red. Sí, señor. Y bueno, y mi hermana pues en Bogotá, y mi padre quedó en Putumayo. Él sí quedó por allá, por ese lado. Es que lo más importante es, a pesar de que la familia se encuentra en diferentes puntos, lo que usted dice, siempre está ese apoyo, siempre está, en el caso de tu mamá, esa bendición de mamá, ese apoyo moral y constante que siempre te está dando, el apoyo de tus hermanos, y yo creo que eso hace parte de nuestra esencia para que todos los días queramos seguir en el proceso, continuar. Y bueno, yo le tengo una sorpresa muy bonita, espero que le guste. No, yo sé que sí le va a gustar, porque es un saludito de una persona muy importante para usted. Y veamos aquí quién se encuentra en confianza. Hola, hijo, te mando un abrazo muy especial. También doy gracias a Dios por las bendiciones y el gran talento que te ha dado. Te vi crecer, te vi avanzar con esfuerzo y dedicación. Me siento la madre más feliz y orgullosa del hombre en el cual te has convertido. Te quiero mucho y te mando un abrazo de La Voci. Ahí está, se la traímos desde Quindío. No, qué duro, no me lo esperaba. ¿Cómo vio la sorpresita, mi hermano? No, súper excelente, pues no me lo esperaba, la verdad, una increíble sorpresa. Ella es, pues, mi motivación, la verdad. O sea, ella es la que siempre está ahí como que metida en ese sueño de que yo tengo de algún día
poderle dar lo que ella pues siempre me ha dado, como por así decirlo, desde pequeño. Ella ha sido como ese motor de este sueño, y ella siempre ha estado ahí en lo que puede, ella ha estado ahí presente, al tanto de mí, de lo que sucede, siempre ha estado ahí como que en eso. Entonces siempre es como que el sueño mío es algún día poderle cumplir muchos sueños a ella de lo que retribuir todo lo que los padres hacen por nosotros. Exacto, ¿sí o no? sí, Eso creo que es el sueño de todo ser humano. Es que ella pues ella hizo el papel literalmente la mayor parte de mi vida de padre y madre al mismo tiempo. O sea, mi padre no estuvo pues como quien dice con todo el tiempo con nosotros, entonces ella ha sido mucho el papel pues de padre y madre al mismo tiempo. Entonces yo la admiro mucho porque ella sí le tocó le ha tocado muy duro, le toca muy duro pues como que en la infancia de nosotros, uno en pequeño, uno casi no tiene como la noción de eso, ¿sí o qué? Cuando uno está pequeño, uno mira asimila que no asimila. El esfuerzo. Ajá, o sea, uno como que, sí, mi mamá trabaja en esto, trabaja en este trabajo, trabaja en esto, a veces trabajaba doble trabajo al mismo tiempo, un trabajo en la mañana y otro en la tarde. O sea, trabajaba en la mañana por así decirlo, en una casa de familia, y en la tarde y en un restaurante. Entonces como que dobleteándose ahí pues por nosotros, pues para podernos, a nosotros en ese entonces éramos, a ver, 4, 5, como 4, sí, éramos 4 hermanos. Entonces imagínate, 4 hermanos y todos éramos menores de edad, entonces como que ella tratando de sustentarnos a todos. Entonces uno dice, ya después uno de grandes, que uno dice, el esfuerzo que hacía ella era tenaz. Entonces, por eso es que yo la admiro mucho, porque ella no se rinde, ella es una mujer que nunca se rindió por nosotros, por sacarnos adelante. Entonces es como lo que uno siempre le queda ahí como que agradecido pues con ella. En el rango de tus hermanos, ¿qué lugar ocupas? ¿Es el menor, el del medio, el mayor? Hay un último hermano. Yo soy el que le sigue. Okay. Mi hermanito se llama Dairon, y él en el momento también lo admiro mucho porque él no se ha quedado ahí como quien dice estancado, sino que él trata siempre de sobresalir, de seguir escalando. Él también es un emprendedor también. Él es un barbero, y aparte de eso él tiene su negocio de todo lo que es de publicidad. Y a propósito, por aquí tengo algo que él siempre, como él sabe que yo me dedico a esto, él siempre trata de, hey, te voy a mandar unos stickers que mandé a imprimir, te voy a mandar unos llaveros, te voy a mandar unas camisetas. Entonces, por ejemplo, mira, esa es impresa Niña Buena. Niña Buena. En ese tiempo, cuando hicimos la publicidad de Niña Buena, él me mandó un poco de camisetas. Dijo, regálelas, haga una publicidad, haga un reto ahí en las redes, etiquete a tal, y que etiquetamos por ahí que la productora, todo ese tipo de cosas. Yo se las regalo para que hagan retos con la canción, la suban, y entonces eso fue un marketing chévere. Y él me manda a veces cositas así, mira, por ejemplo, te voy a regalar este llavero. Hombre, muchas gracias. De la Osi. Claro que sí, ahí está, Osi. para que lo pillen ahí, pues, bien chévere. Súper chévere. Él me manda muchas cositas así. Y es interesante ese tema del marketing, porque esto es crear marca, el crear imagen, el generarse que este nombre, que este Dilavosi, sea recordado. Sí. Que la gente cuando lo escuche inmediatamente sepa a qué se refiere. Exactamente, sí, él siempre está ahí activo como que, muchas gracias. Te va a mandar unos llaveritos, te va a mandar unos stickers. Elegánster, la marquita él es Elegánster, se llama así, una marca de ropa y impresiones. Entonces también un saludito ahí para Elegánster. Es que todo con el artista es una familia, es un equipo de trabajo. El artista está frente a las cámaras y es la imagen, pero detrás de un video musical, detrás de una composición, detrás de una producción hay muchísimas personas. Exacto, o sea, el artista que diga que es que yo he llegado solo a tal parte, eso es mentiroso. O sea, porque uno siempre está con mucha gente detrás. O sea, vos siempre has logrado tus metas, pero siempre lo has logrado, como quien dice, con la piedrita de cada uno. O sea, esa persona te ha puesto este bloque, este otro te ha puesto este bloque, y tú has llegado y has escalado ahí con cada bloque que te pone una persona. O sea, por eso, desde que yo llegué aquí a Medellín, pues gracias a Dios se han dado muchas cosas, pero no ha sido solo. O sea, por ejemplo, cuando yo llegué a Medellín, pues empecé a trabajar pues con el manager que yo estaba en ese entonces, que trabajamos, hicimos muchas cosas chéveres, salimos en varios medios también pues de aquí de Antioquia, y hicimos muchos eventos chéveres, ¿sí o qué? Y el equipo que se ha conformado hoy, por así decirlo, el equipo, los que todavía nos acompañan, que es la productora audiovisual,
de FSU Studio, que es el que nos hace los videos, súper duro, súper chévere. El productor musical, o sea, primero está como quien dice el artista, ¿sí? O que que tú eres como quien dice el producto, pero ¿cómo vas a mostrar ese producto? Muestras el producto por medio de el video oficial primero, ¿sí o no? Es la imagen, lo que la gente ve. Entonces es muy importante ese dato, o sea, el equipo que uno tenga conformado siempre es muy importante. Está el productor musical, que es el producto auditivo. Claro. Si tú tienes un video muy chévere, muy todo, muy Es bacano, real. pero si tienes una canción ahí muy regular, mal masterizada, mal grabada, entonces tampoco estamos. Entonces, eso es importante en un equipo de trabajo. Y también pues que para los shows siempre contamos pues con la presentación que nos acompañen bailarinas para darle un espectáculo chévere La a puesta en gente, escena que la puesta sea en bien escena. llamativa. Ajá, exacto. Entonces todo eso es un conjunto, o sea, productor musical importante, productor audiovisual importante, que si nos acompañan en el show bailarines, importante. Y pues la gente que siempre ha estado ahí como que apoyándolo cuando uno se presenta en alguna parte, o la gente que va y escucha una canción tuya y la pone en las historias. Hey, escucha esta cancioncita, o la pone en las historias y lo etiquetan a uno, es importante. La gente que va y le da like a los videos. Si cada persona cuando escucha una cancioncita, eso es apoyo. Entonces, y cuando la gente te comenta, hey, qué bacano, qué ganas de videíto, cuando comparten. Entonces, como te digo, todo es un conjunto de que lo lleva a uno a seguir escalando, a ir creciendo. Entonces, la gente que se va uniendo, por así decirlo, que va llegando a tu equipo y hace parte de tu equipo y te ayuda a crecer, y si en algún momento ya no comparte contigo, ha sido agradecimiento, ¿sí o qué? Porque han hecho parte y te han ayudado a crecer, te han ayudado a conformar, así mismo tú, o sea, a mismo uno, pues siempre ha sido como quien dice uno, dar y recibir. Siempre hay un complemento y siempre hay alguien detrás, o sea, realmente nadie se hace solo y de la noche a la mañana, no, yo creo que, o sea, siempre necesitamos lo que usted dice, ese empujoncito, ese aporte, esa piedrita que nos colocan ahí, es como cuando usted está edificando una casa, un castillo, lo que sea, una piedrita por acá, otra por acá y se va construyendo. Sí, Así siempre importante, bien importante el equipo, la verdad sí, por eso uno siempre está ahí como que con la moral activa y con la gente que está apoyándolo a uno, el equipo de trabajo, entonces yo soy súper agradecido con el equipo que tenemos conformado. Qué bien, mi hermano. Dila Bossi, nuestro invitado especial, hoy en Confianza, y aquí le recomiendo las redes sociales, su canal de YouTube, para que vayan y conozcan su música y su contenido. Pausa, ya volvemos en Confianza. Y ahí estábamos escuchando Verte en la voz de Dila Bossi, nuestro invitado especial hoy en Confianza. Les recuerdo que ahí están las redes sociales para que vayan y conozcan su contenido. Dila Bossi, Verte, contanos sobre Verte, ¿de dónde surge? ¿En qué momento nace? Eso sí me da gracia. Pero bueno, Verte surge de una anécdota personal. Es como que fue una dedicatoria que hice, fue un temita que escribí pues como con una señorita con la que yo estaba. ¿Sí o qué? Una relación pues que tuve, entonces... Una señorita. Sí, una inspiración pues como que yo tuve ahí para hacer la canción. La canción es un merenguito, es como un merenguito urbano, un merenguito todo urbano bien chévere. Tiene una letra muy bonita y un corito muy pegajoso. Entonces vos la escuchas desde el principio y de una vez como que, es un merengue, a bailar. Entonces nada, o sea, el tema surgió pues mientras yo estaba ahí pues en la relación. O sea, como que es un tema muy inspirador como para cuando tú quieres, por así decirlo, demostrarle a esa persona en una letra, plasmar como quien dice cómo te sientes estando con ella, saliendo con ella, viéndote con ella, cómo disfrutas los momentos. O sea, la canción literalmente es como para una dedicatoria cuando estás enamorado. Sí. Entonces, es muy bonita, me gusta mucho pues esa letra, me gusta mucho la canción por eso y siempre la disfruto cuando la canto pues como que por eso. Verte, y, no, y tiene un título chévere, llamativo, porque es una palabra como para dedicar, es una palabra con la que se dicen muchas cosas. ¿Un pedacito también. o qué? Sí, claro, de una. Bueno, un pedacito de Verte dice: quiero verte y ya no tardes mi vida, ven, vuelve ya que me tienes delirando un poco más y más y más. Y más,
más y más quiero verte, ya no tardes mi vida, ven, vuelve ya que me tienes delirando un poco más, más y más, y más, más y más. Ahí está un pedacito de Más, ahí está verte, ¿no? Es que ahí la estamos escuchando y es recomendadísima, de verdad que es muy pegajoso y lo que vos decís también es como la fusión de ese urbanito como con el movidito, Merengue, es muy chévere. Digamos, ¿y qué ha sido lo más difícil en este proceso que llevas hasta el momento de tu trayectoria artística, desde el momento en el que tomas la decisión de venirte para Medellín o desde el momento en el que estabas en Putumayo o aquí? Una situación que haya sido como compleja, pero que también como nos has hecho saber que has superado diferentes obstáculos que en ese momento lo superaste. Bueno, yo diría que lo más difícil es a veces uno tener, como quien dice, esa desconfianza de uno mismo. O sea, que a veces dejas de creer en tú mismo, eso es como lo más difícil, como quien dice la duda de, tú, de lo que tú haces. Dudar de La inseguridad la que inseguridad. mantenemos. Dudar de mí mismo a veces ha sido como lo más difícil para mí, porque a veces uno piensa que eso no está escrito. Entonces muchas veces uno siempre tiene el anhelo de que la próxima canción sea la salida. Muchas veces dice, esta va a ser la salida. Entonces cuando uno llega y tiene esa expectativa y Sí. no es la expectativa que uno esperaba, uno a veces como que dice, ¿qué pasó? Como que, ¿qué va? Entonces, ¿cuándo va a ser? Entonces ahí es cuando uno tiene que tener un poquito de esa mentalidad un poquito más clara y saber de que no va a ser, como quien dice, cuando tú, es que a ti te pareció y ya va a resultar. O sea, esto es de constancia, de perseverancia, de seguir haciendo música y como te digo, o sea, el hecho de que no se te dio con esa canción no quiere decir de que lo que estés haciendo esté mal. Que no se vaya a dar, exacto. O que no se vaya a dar. Porque yo siempre he dicho, o sea, tantas cosas buenas que me han pasado en todo lo que yo llevo y en mi carrera, me da a entender de que el camino es este. Porque créeme que si uno a veces dice, no, es que así tengan muchos tropiezos, usted no puede rendir. Pero eso ahí es donde yo digo, o sea, si yo hubiera tenido muchas cosas que se me hubieran sucedido, no se me dio por aquí, no se me dio por acá, no, digo, yo si hubiera dicho yo, no, parce, esto no es el camino, mejor no, esto no va. Entonces, imagínate, o sea, desde el primer momento en que vine para acá, desde que se me dio una cosa, después la otra, entonces ahí es donde uno dice, si se me dan todas las cosas que uno a veces piensa, es porque por ahí es el camino, solamente no es el momento. Entonces, ese ha sido como el momento más difícil que uno a veces tiene, como esos momentos de frustración donde uno dice, uno duda de uno mismo, ¿será que si lo que estoy haciendo estoy bien? ¿Sí está bien? ¿Será que lo que yo hago sí le gusta a la gente? Pero uno luego se acuerda de la gente, de las poquitas personas que pronto escuchan tu música, de los que te escriben por ahí, los que te dejan un mensajito largo así, y se toman su tiempo para decirte, hey, parce, qué bacano lo que estás haciendo, me alegra mucho, mira que yo te he visto desde hace tiempo, síguele metiendo, eso está muy bacano. Entonces uno mira esos mensajes así, y dice Más como emotiva, que, claro. entonces uno dice, y cuando uno llega a otros sitios a presentarse y termina uno el show, la presentación, un colegio, lo que sea, y que toda la gente esté ahí como que una fotico, en realidad una fotico, niños, adultos, que llegan y te dicen, te saludan como que, hey, qué bacano que cantas. A mí llega muchas veces, me ha pasado, señoras o señores adultos ya mayores, dicen, a mí no me gusta el reggaetón, dicen. A mí no me gusta esa música, no me gusta el reggaetón, pero me gustó como cantó usted. ¿Para qué más? O sea, eso es... Ajá, entonces uno como que, y las foticos, que ay, una fotico y las firmitas. Llega uno a esos colegios y eso es un alboroto así después del show por firmar, unas filas larguísimas de esos peladitos que llegan y, una fotico. Y eso que el público de los colegios es, a mí me parece que es un público muy fuerte. Sí, es exigente. Porque muchas personas podrán creer, no, en los colegios es muy fácil cantar. No, para mí es uno de los públicos más exigentes porque ellos no van a recibir tan fácil a cualquier artista de cualquier forma. Claro, porque entonces es complejo. Ellos son los mayores consumidores de esa música. Total. Entonces ellos son los que están más pendientes ahí, ellos son los que escuchan todos los días a diferentes artistas, a muchos. Entonces ellos como que si no les gusta algo, pues van a decir, no, y me ha pasado que me he presentado yo y también han ido otros artistas y pues lastimosamente les ha ido un poco mal. Entonces ahí es donde yo digo, primero se presentan a ellos y cuando yo veo como ellos hay que mantenerlos, espero, con una como chispa arriba. Ajá, entonces yo veo, uy, ¿qué pasó ahí? No lo recibieron tan bien. O sea, le fue mal, como que entonces le hacen el feo a veces, como que no, como que ese man, no, que ya no más, que ya no más. Entonces imagínate uno cantando,
Y que llegan esos niños, no, ya no más, yo no quiero que cante más. Entonces ahí es donde claro, yo siendo el siguiente. Pues pucha, ¿cómo me miran a recibir? No importa, vamos a meterle. Y me presento yo y ahí es cuando yo, diferente, claro, me reciben muy diferente. Entonces yo digo, no, o sea, sí, entonces todo eso motiva, o sea, todo eso motiva a seguir uno. A veces uno tiene esos momentos de frustración, de que no se da esto, o a veces pasan cositas en la trayectoria, en la vida de uno, que en lo mismo musical, que suceden cosas que uno no esperaba, o pasó algo X que pues uno dice, pucha, no quería que esto pasara, o porque pasó esto, o se acabó tal cosa, o ya no estoy haciendo esto, o esta persona del equipo ya no está. Entonces uno como que dice, bueno, pásense, ¿qué pasa? Pues como que se entran frustraciones, pero esas cosas son lo que lo motivan a uno a seguir, y la gente que todavía está apoyándolo a uno, pues es lo que lo motiva, obvio. Es verdad, es verdad. ¿Qué piensas de las fusiones? Si de pronto has hecho ya Victory en algún momento en tu carrera, o si piensas hacerlos, ¿qué piensas de todas esas colaboraciones que se están formando tanto hoy día? Muy bien, a mí me parece muy chévere. O sea, yo creo que esas conexiones son importantes porque tanto el otro artista como tú tienen públicos diferentes. Entonces eso va a ayudar a cada uno de los dos. Y muchas veces canciones se pegan siendo de dos artistas diferentes. Okay, hay muchos que se han pegado de esa manera. Son muy pocos los que se han pegado con una canción que cante solo. Hay muchos que se han pegado diferentes, pero ya cada uno hace su trabajo después. O sea, pegaste una canción con otro artista, ya ahí depende de cada uno cómo trabajen, por así decirlo. Si tú eres un artista diferente a mí, listo, nos pegamos con ese tema, pero aproveche la oportunidad. O sea, su carrera, mi carrera, aprovechemos la oportunidad para seguir creciendo. Entonces, yo por ejemplo tengo, todavía hasta el momento todas las canciones, a la mayoría han sido solo. Por ahí tengo un featuring con un artista, o con una artista, una femenina, Melayana, se llama Vámonos, el tema llama Vámonos, fue para el repertorio de ella. Ahí pues ahí participé como autor y compositor, ella pues también ahí como autora y compositora, y lo hicimos pues en feat. Es un tema muy bacano también, y la voz también está por ahí. Y bueno, hasta el momento, a ver, otro featuring que tenga así, no recuerdo, hasta el momento no tengo así todavía, pero me gustaría, y estoy todavía por ahí en el proceso con varios artistas. Por ahí tienes alguien, ya artistas en el radar para sí, ya para empezar, para hacer musiquita, hacer algo diferente. Y bueno, ahorita hablamos ya antes de terminar pues más ratico del tema que viene. Claro. Es un temita por ahí, un dancehall por ahí. ¿Y ese cómo se llama? Hablarnos un poquito de él para que ahí lo veamos antes también. Sí, ese temita pues todavía no ha salido, no tiene video todavía, ya estamos en los preparativos, pero va a salir más o menos, si Dios quiere, por ahí para octubre. Planeando pues para sacarlo en octubre. Es un dancehall, mejor dicho, pero pues es para romper en todo lado. El que lo escucha de principio a fin siente ese poder, siente esa energía. Y la conexión inmediatamente. Se llama Las Nenas Finas. Bueno, hay que estar pendiente entonces de las redes sociales de Dilavoz, y para que podamos observar todo lo que viene, lo que va llegando, todo lo que estás innovando hoy día, ¿sí o no? Eso es primordial ahí en las redes sociales. Pequeña pausa, ya volvemos en confianza con nuestro invitado especial, Dilavoz. ¿Cómo te llamas? Me presento, tu dama. Mucho gusto, quien te llevará al cielo. Solo una salida contigo quiero. Y mañana olvidas mi nombre. Qué chimba sería tenerte toda la noche, todo el día. Te tengo en la mira, esta noche tú vas a ser mía nada más. Qué chimba sería tenerte toda la noche, todo el día. Te tengo en la mira, hoy te cumplo todas las fantasías nada más. Qué chimba de tema, y que, bueno, se llama así, se llama precisamente Qué chimba. ¿Por qué se llama Qué chimba?
Qué chimba, dice, porque ahí pues... De hecho, que chimba, hacemos la aclaración también, ya hoy día no es, no es la grosería con la que nos escandalizábamos años atrás, no, ya sí, que sí, chimba sí. hace parte de una frase del dialecto de cotidiano y sobre todo de nosotros los paisas también. Sí, precisamente eso es lo que yo enfaticé mucho cuando lo iba a sacar. Ajá. Me decían, pero es que ese nombre, ¿qué es? No está como muy... Así que no sé qué. Entonces yo me tocó mostrarles, sí, está muy feo. Mire esta canción de tal artista, escuche esta otra, a ver qué es lo que habla. Oye, es una de las palabras que usamos. Sí, o sea, prácticamente, eso ya es una jerga. Es ya... una jerga del día a día. Exactamente, entonces por eso cuando yo llego y les pregunto, ustedes cuando les gusta algo que está bonito, que está chévere, ustedes dicen está bonito, está chévere, ¿cómo dicen ustedes? No, dicen qué chimba, dice. Chimba. Entonces ahí prácticamente la canción habla es de, como quien dice, entre comillas, qué bacano sería que pasara esto con tal persona, con esta chica. Entonces, en vez de decir qué bacano, qué chévere, dice Ese que chimba se sería. refiere a eso, como qué rico esto, qué chévere esto, qué agradable aquello, qué Ajá. bonito esto. Qué rico que pasara esto cuando tú estás saliendo con alguien y hey, qué bacano sería hacer esto, qué chimba sería salir contigo, qué chimba sería tal cosa. Entonces, a eso hace alusión la canción. Bueno, ¿y esa composición fue inspirada en quién o qué? ¿De dónde surgió? No, la canción pues ciertamente Pero fluyó. no fue una inspiración hacia alguna musa por ahí. No, esa no salió así de anécdota, sino esa salió así, Ok. así como quien dice al azar. Al azar. Bueno, ¿y qué planes tienes ahora? Ya prácticamente terminando este año y comenzando el otro, ¿qué planes vienen para Di La Voz? Bueno, como te decía, ahí ahorita viene el dancehall, estamos ya preparando el temita, pues lo que es el video, la producción de este dancehall para sacarlo, si Dios quiere, a finales de octubre más o menos, estamos viendo la fecha. Y si Dios quiere, hacemos el dancehall, octubre, noviembre y diciembre, y de pronto podamos hacer algo último tema para diciembre, o si no, ya lo dejamos para enero, pero Ajá. tratando obviamente de sacar contenidos, hacer música, y en los eventos que vienen por ahí a fin de año, si Dios quiere también, los eventos por ahí en Medellín, pues siempre obviamente buscando los espacios, dándonos a conocer ahí con la gente, y ya saben, aquí también, en toda la gente que nos esté viendo por ahí, necesitan un evento de Di La Voz y con todo el equipo, algo chévere, algo chimba, como decimos nosotros. Con una puesta en escena brutal. Que les eleve el ánimo a ustedes, mejor dicho, ahí estamos, Marinilla, ahí estamos pues para que nos activemos ahí con los shows. Es verdad. Di La Voz, y aparte de la música, ¿qué otra cosa te apasiona? Que digas, bueno, yo amo la música, me encanta hacer música, pero también me gusta hacer esto. Sí, a ver, aparte de la música, obviamente pues la composición va por ahí, sí, que me gusta mucho componer, escribir, pero siento que también me gusta pues en el tema del arte, por así decirlo, el arte, como decir las manualidades, todo ese tipo de cosas. Okay. O sea, me gusta mucho porque pues demuestra no algo musical, sino que un talento mío también que me gusta hacer. Por eso muchas veces... Es creatividad. Creatividad, también. sí, creatividad. Por ejemplo, yo a veces, cuando me entra la imaginación, la creatividad, digo, yo quisiera un pantalón así, o una camisa así, pero no la encuentro. O sea, no la voy a encontrar. Okay, Primero okay. porque pues no, imposible encontrarla, o segundo, si encuentro algo parecido va a ser carísimo. Entonces yo, pues más fácil, voy y compro las telas, le digo a la costurera del barrio, la que me hace la ropa, dígame, doña tal, doña Elsie, digo, dígame, hágame por favor, quiero que me haga esta camiseta de esta forma. Y le vamos a hacer esto, le vamos a hacer aquello, le digo yo, le vamos a hacer esto aquí, le vamos a hacer esto acá también, y este pantalón también quiero que me lo haga así. Entonces tengo por ahí varias cositas que he hecho de esa manera, a mi gusto, a mi creatividad, por ese lado. Entonces sí, cosas así, como que me gusta mucho hacer eso, por ejemplo... Y personalizar tus cosas, Ajá. que tenga como esa identidad, personalizarlo. ese sello. Por ejemplo, en estos días se me dio la locura por personalizar mi micrófono. Okay. Compré una piedrería brillante y yo había visto eso en muchos artistas que los tenían personalizados. Y dije, está muy bacano, ¿cómo harán eso? Y yo dije, no, pues voy a comprar eso, y empecé yo mismo a pegarlo, y quedó el micrófono bien chimba con el logo y la voz, y pues todo eso que yo sé es porque obviamente pues porque a uno le gusta, uno lo ha aprendido a hacer, porque pues de alguna u otra forma yo decía, no puedo hacer esto, ¿cómo se hace? Me tocaba pagar para hacer muchas cosas, personalizar esto, o por el mismo tema pues de la música, cuando no sabía ni siquiera cómo subir una canción a las plataformas, pues me tocaba buscar el medio y pagar por ese tipo de cosas.
Entonces, por eso también algo que me gusta mucho es el conocimiento que yo sé, lo que yo sé hacer, las cosas que yo sé hacer, compartirlo con las personas. Ayudar a hacer algo a las otras personas que yo en algún momento me tocó aprender a la fuerza. Se decía, bueno, si yo sé hacer esto, pues ¿Por qué no hacerlo? ¿por qué no apoyar a esta Y persona? cuando uno hace las cosas así, las valora más, porque tienen un valor sentimental, Ajá. porque tienen un esfuerzo, porque tienen una ilusión. Cuando vos empiezas, por ejemplo, el tema del micrófono, ¿cómo se verá? Entonces empezaste piedrita por piedrita. No, ya tenías la ilusión de que se iba a ver muy bonito. Ya cuando lo ves terminado, entonces, obviamente, no es solamente lo que significa ese micrófono, sino el valor sentimental que también tiene ahí, porque lo hiciste vos mismo. Eso es bonito, el crear uno sus propias ideas. Dila vos, se nos va acabando el tiempo y antes de que termine nuestra entrevista, tengo por acá otro saludito. Otra personita que también te quiere manifestar unas palabras de apoyo, de agrado y de admiración. ¿Qué más Y diré? veamos quién se encuentra aquí en confianza. Hey, dile voz y mi brother, desde el Quindío le mando todo mi apoyo y espero que no le baje ni se desmotive nunca. Que si el camino a veces se pone difícil, usted sabe que más grande va a ser el mérito cuando logre su propósito. Usted es un referente, un luchador talentoso y por eso es que lo admiramos demasiado. Lo queremos mucho, mi bro, y Dios me lo bendiga siempre. Ey, qué duro, no, Contanos sobre esta personita, hombre. Ey, muchas gracias por eso, de verdad. Yo no me esperaba eso, la verdad. Sorpresitas algo... que tenemos acá en confianza. Qué duro, mano, sí. ¿Qué me preguntaste, perdón? Que contanos sobre esta personita. Precisamente mi hermano, el que te estaba contando ahorita, el que me hace todas las cositas por allá Está a veces. ahí pendiente de todo también. El de la marquita Elegancer. No, pues súper agradecido. Él sabe que yo lo admiro mucho. Él sabe que es como, es mejor dicho, es el menor, pues el menor de todos. Ya está grande, pero él siempre ha sido como el menorcito, el que muchas veces uno como que en la infancia uno como hermanito siempre uno peleaba y como que peleaba por esto. Y pues obviamente cuando en algún momento como que uno ya lo iba viendo como que empezaba como que a salir, a hacer el tipo, que saliendo, que eso, entonces uno como que pasó de ser el hermanito menor, entonces uno como que se preocupaba. Entonces a mí como que Sí, eso nos llevaba como a veces a conflictos, que decía, hey, ponete pilas, como que ponete pilas con eso, mira que está saliendo mucho, estás haciendo este tipo de cosas, deja que si se ponía a tomar de pronto, entonces uno como que a veces entraba en ese conflicto, pero siempre pues uno, siempre supe que él iba a lograr muchas cosas, y míralo ahora, o sea, literal, me asombra porque logró cosas que uno decía, pues, el callado de la casa, porque era el calladito de la casa, el que no hablaba, el que estaba por allá haciendo sus cositas, por allá solito, a la escondida, como que por allá haciendo esto, sus vainas. Y aprendió siendo barbero primero, motilándose él solo. Él primero se cortaba con sus tijeras en la casa. Bueno, menos mal se trasquilaba él mismo. Se trasquiló él mismo, aprendió trasquilándose y hoy en día lo admiro mucho porque mira, tiene su negocio, tiene sus cosas propias, es una persona independiente y ahí está guerreándola también y lo admiro muchísimo y yo sé que también va a llegar muy lejos y ahí estamos para apoyarnos. Y ahí se complementan usted con su arte, él con el suyo, y mira que todo lleva a un mismo término. Vos en la música, él también con la marca, diseñándote diferentes temas de marketing, apoyándote con todo eso. Entonces ahí se van apoyando mutuamente, van trabajando de la mano. Sí, no, muy bueno, o sea, por ese lado sí, súper agradecido con él también. Y la voz, ¿y cómo te gustaría que te recordaran? Ese mensaje que le quieres decir a la gente, que cuando escuchen a Dila Bossi, cuando te vean, cuando observen algún video tuyo, ¿cómo te gustaría que te recordaran? Bueno, a mí me gustaría que me recordaran como el artista que salió de su zona de confort y que sin miedo a nada fue detrás de sus sueños, como esa persona que le gusta ayudar a los demás, por así decirlo, de corazón y que siempre con ese gusto por ayudar a las demás personas, y como una persona que conecte con su música, que digan, este pelado salió de un sitio donde era imposible llegar lejos y mira lo que logró, mira hasta dónde llegó y mira todo lo que cumplió. O sea, de esa forma me gustaría que me recordaran. Es verdad, dejando siempre como ese mensaje de emprendimiento, Ajá, de berraquera, de tenacidad, de fortaleza. Exactamente, así mismo. Bueno.
Y consejo para los jóvenes que vienen en el proceso, los que ya de pronto encuentran en ustedes un referente y dicen en la casa, de pronto niños que te vieron en Putumayo, de pronto creciendo y que hoy a día te ven como ya un referente, o las personas que te conocen. Bueno, sí, obviamente estamos en la lucha camellándole también, todavía somos un artista en crecimiento y esperando llegar muy lejos, pero lo que yo llevo y lo que he aprendido, siempre pues les aconsejo de que aprovechen las oportunidades, todas las oportunidades que se les puedan presentar. O sea, de pronto por grandes o pequeñas que parezcan, aprovechenlas. Si usted es un artista que está en crecimiento y quiere llegar allá, si usted le dicen venga a cantar a un local, venga a cantar a un barcito, para que lo escuchen, pues no le dé pena o no le dé como quien dice, es que van a estar 5 personas. Puede que una de esas 5 personas sea una persona que le interese lo que estés haciendo y vaya a creer en ti. Entonces muchas veces muchos artistas los invitan por ahí, alguna entrevista, por ejemplo, a una emisora comunitaria o una emisora por allá que de pronto es de un barrio y que no, es que es una emisora y no van porque por nada, que no sé qué. Aprovechen las oportunidades, que nunca sabes quién te pueda estar escuchando, te pueda estar viendo. Así es. Todos estos espacios, si usted tiene que viajar, como me vine desde Medellín hasta acá para la entrevista aquí en este estudio tan bacano, tan chévere, vaya, métase el viajecito, váyase en bus, coja una moto, lo que sea, aprovechen las oportunidades. Y siempre pues hagan las cosas bien, siempre con esa humildad, o sea, no le bajen a la humildad, siempre tienen que estar ahí con esa humildad en el corazón, o sea, no permitan que los comportamientos de otros o las acciones de otras personas dañen el corazón de ustedes y vayan a decir, es que yo me volví así porque este hizo de esta manera algo conmigo. O sea, siempre con esa humildad en su corazón y haciendo las cosas bien. Así es. Si a ustedes les pagan mal o les resulta algo que no les favoreció, pues sigan con su corazón, o sea, sigan haciendo las cosas de corazón. Y no desfallecer, no es porque en la primera oportunidad o en el primer intento no se me dieron las cosas, entonces ya no se dan las cosas, no, es simplemente... Salir de su zona de confort, o sea, no tengan miedo a salir de su zona de confort sin saber qué va a pasar. Es mejor arriesgarse y darse cuenta qué pasó, a quedarse allá preguntando y decir qué hubiera pasado. ¿Qué hubiera pasado? No, lo que te dije ahora, si no hubieras tomado la decisión de salir, voy para Medellín, me enfoco en esto, estarías todavía pensando de pronto, si me hubiera ido para Medellín, ¿qué hubiera pasado? ¿Sí o no? Porque como dice un dicho ahí, los sueños mueren cuando muere el soñador. Totalmente cierto, totalmente cierto. El día que uno deje de soñar es porque ese día no hay nada que hacer. Exacto. Dilavoz, gracias. Gracias, hermano, por estar acá, por abrirnos su corazón y por dejarnos conocer un poco de su trayectoria, pero también de su historia. Hey, Diego, muchas gracias ahí pues a toda la gente aquí en Confianza por la oportunidad, por escucharme y bueno, súper agradecido. Ahí estamos Dilavoz en todas las plataformas digitales para que nos escuchen, vean los videitos y bueno, súper agradecido, súper contento. Ahí está. Dilavoz, gracias y a ustedes gracias. Nos vemos en la próxima. Esto es En Confianza, el programa donde conocemos la vida detrás del artista. Chao, chao.